En este vídeo vamos a ver los ajustes que te recomiendo para el monitor PG27 AQDP, un Asus súper rápido de 480 Hz de frecuencia máxima nativa. Y bueno, antes de nada decirte que primero te recomiendo que veas el vídeo donde hago la review completa, así puedes entender todas las gráficas y por qué te sugiero estos ajustes. Y luego, pues bueno, tú puedes decidir lo que quieras utilizar. Pero está basado un poco en el testing. Antes de nada te digo, en configuración de sistema, dos cosas importantes. Aquí hay una opción que se llama ajuste de potencia, que si tú por defecto la dejas en modo ahorro de energía, si te fijas, se han bloqueado bastantes opciones. De hecho, prácticamente todo, se va al color, asistente con IA y tal. Entonces, lo primero que tienes que hacer, si tú te lo encuentras así, acabas de comprar el monitor, no te asustes, dale a modo desempeño y aquí ya pues tendrás todo habilitado para poder utilizarlo. Otra cosa muy importante, y es una cosa que a veces no se deja de hacer, y a veces por desconocimiento, es el tema del firmware. Esta es la versión MCM 104, yo la he actualizado, estaba en la 102. Las instrucciones son muy sencillas, ahí te dejo también varios pantallazos para que veas cómo simplemente tienes que descargar el firmware y con un cable USB-B a USB-A se hace muy bien, le cuesta un poquito y ya se instala. ¿Vale? Una vez dicho esto, vamos a empezar con la señal SDR, ¿vale? Vale, lo primero tienes el asistente con IA. La verdad que no lo he utilizado mucho. Aquí tienes la mirilla, tienes el saldo voz con IA, que lo que hace es como amplificar un poco los objetivos, el francotirador con IA y el ayudante de mapa de MOBA. Estos son opciones avanzadas que han incluido para FPS, bueno, para sobre todo pues eso, ¿no? Para juegos rápidos, shooters, y funciona pues bastante bien por lo que he podido ver en otros análisis. El juego, aquí vamos con la pestaña principal, que sería primero el VRR, compatible con FreeSync y G-Sync. Además es compatible a nivel oficial, así que genial, con G-Sync. Y nada, tienes el LMB que funciona con 120 y 240 Hz. Como ves, las imágenes son mucho más nítidas, se nota bastante. Y bueno, funciona guay y si juegas esos 120, 240 Hz. Luego tienes en Game Plus, vamos con esta parte que también es para sobre todo para juegos, contador de FPS, el punto de mira otra vez, francotirador, con diferentes mirillas. Como ves está muy enfocado pues a shooters y tal. Cronómetro y alineación de pantallas. Esto prácticamente no he tocado casi nada. Y vamos con Game Visual, que es una parte muy importante, que aquí son los perfiles de imagen. Yo utilizo siempre el modo usuario, es el que más me gusta porque normalmente es el que utilizo pues para calibrar y tal, y es el que más opciones suele dejar tocar. Pero bueno, puedes utilizar, al final es un LED, tiene un contraste teóricamente infinito y puedes utilizar el que quieras. Por ejemplo, el FPS Mode, o sea, este de aquí, sería un poco, supuestamente aumenta el brillo en zonas más oscuras, baja un poco la saturación de color, no sé, dice que es mejor para ver enemigos y todo ese, es un poco menos natural, más lavada la imagen. Luego tienes un modo muy interesante que es el sRGB Calm Mode, que este restringe la gama de color un poco al espacio sRGB estándar. Yo mirándolo de fábrica no me ha terminado de convencer. Yo te diría utilizar el espacio de color que vamos a ver luego, que es el sRGB. En este caso lo han metido así. Esto, por ejemplo, para PC o si todo que sea sin contenido HDR, para que no quieras saturación, pues bueno, lo puedes clampear con este sRGB. Pero si te fijas, todo esto te lo quita. Bueno, tienes más, tienes el modo MOBA, que también nos hace unas cosas muy raras esto, visión noche, el clásico que te lo pone así, y el usuario. Yo te recomiendo utilizar el usuario y si quieres clampear con este, pero te diría incluso mejor si quieres clampear, que ahora veremos esto. Vale, el espacio de color, paso directamente aquí, porque también es una parte importante. Una vez elijas el perfil de usuario, aquí donde está, en esa, aquí, vale. Yo he usado el usuario, ¿vale? Pero imagínate que quieres el cine o RTS, el que tú quieras. En color, que esta es la parte muy importante, que es al final, el monitor cubre muy bien el espacio sRGB, 100%, desde DCI-P3 prácticamente 100%, así que genial. Pero yo te diría de, si no utilizas, o sea, para casi todo utilizar la gama amplia, que es lo que saca la mayor cobertura del panel, ¿vale? Y o el sRGB, que clampea bastante bien de fábrica, estos dos muy bien de fábrica, sin calibración extra. El sRGB clampea increíble, como puedes ver, es muy buen modo de fábrica. Y el DCI-P3, pero realmente este, como ya es un 99%, te diría la gama amplia directamente y ya está. Jugaría entre este o el sRGB, lo que te digo, no quiere saturación, navegación, en general ofimática, pues sRGB, ¿vale?
y si no, la gama amplia. Vamos a partir de la gama amplia de aquí directamente, ¿vale? Seguimos con la parte de los juegos. Y aquí seguimos con el Shadowboss. El Shadowboss, el clásico, normalmente pues eleva un poco los niveles de zonas oscuras, ¿no? En las imágenes. Hay diferentes modos, como puedes ver, pero es una cosa muy interesante. A ver, esto se suele utilizar, por ejemplo, en FPS competitivos, bueno, para ver un poquito mejor los enemigos, aunque también lava un poco la imagen, lo mismo, levantamos sombras, tal. Pero es que luego tiene el Shadowboss con IA, que esto es muy interesante, como puedes ver aquí la imagen con una cinemática, que supuestamente analiza la imagen en tiempo real y levantaría las sombras un poco más de forma selectiva, no a nivel tan heavy como este, del normal, sino que te hace como... Sí, que me mantiene mejor los negros en el resto de la pantalla en general. Y bueno, a mí me parece una cosa muy interesante y al final no hay tanto efecto lavado y vas a perder menos contraste. Entonces es una función muy interesante. Lo mismo, lo puedes utilizar en momentos que digas tú, oye, hay buen contraste porque, a ver, la profundidad de los negros es acojonante con este monitor, pero me apetece levantar un poquito más. O estoy en un FPS, estoy jugando un counter y quiero meterle caña para ver mejor los enemigos en zonas más oscuras. Creo que es una opción muy interesante y por eso está en este monitor, lo han potenciado. Vale, luego tienes el Asus Display Widget Center, que es el control donde puedes utilizar diferentes cosas. A mí me gusta mucho este. De hecho, vamos a verlo. Una vez lo tienes instalado, pues aquí en el Game Visual, lo mismo que hemos visto antes, los diferentes perfiles. Puedes controlar aquí directamente sin tener que utilizar el OSD, el joystick, pues aquí el brillo, el contraste. Tienes el Shadowboss, lo mismo. Luego tienes la saturación, la temperatura de usuario, ¿vale? Que esto lo veremos ahora directamente en el menú. Lo mismo, puntos de mira, la configuración del OLED, con funciones de OLED Care, que ahora veremos. Multipantalla, los hotkeys, que son como teclas de acceso rápido, está muy guay. Esto no lo utilizo para nada. Configuración del sistema y Smart Voice, que tampoco tengo ni idea, esto no lo he usado. Prácticamente con esto sería pues un acceso directo mucho más rápido y ya que te lo pone, pues genial. Aquí te dice también la versión que tienes de firmware y bueno, y 4 cosillas más. Y vamos ahora con el brillo. Vale, tenemos sin uniformidad de brillo con uniformidad de brillo. Ahora mismo la tengo, bueno, desactivada. Desactivada me he ido unos 285 nits a ventana completa, que no está nada mal, pero es que si no se fríe el panel. Por eso los Wide OLED o los QD OLED en general no suelen tener mucho brillo SDR. Luego, con uniformidad de brillo activa, sí que es más... Básicamente esta función limita el brillo máximo del panel y lo que hace es, pues bueno, que las imágenes se vean un poco más homogéneas, la pantalla más homogénea, ¿no? Esto, por ejemplo, lo puedes utilizar para edición, navegación, y en HDR y en juegos en general no te diría utilizarlo, porque lo interesante es que se vean los destellos, que se vean los punch, ¿no? Los picos de brillo. Pues básicamente lo que te decía, yo lo tengo al 100, la verdad, porque o me lo suelo dejar al 76 más o menos, unos 220 nits más o menos, que no está nada mal, la verdad, para ser un monitor así. Luego el contraste no lo toco. Y bueno, está el antiparpadeo de OLED, que es una función muy interesante y explico más a fondo en la review. Pero básicamente es pues, bueno, para evitar el flicker, ¿no?, de los OLED con el VRR activo, que además está activo ahora mismo. Se nota bastante, en medio y en alto sobre todo, es cuando más se nota y suaviza un poco ese parpadeo. Yo con un test agresivo que he hecho de flickering, cuando estaba apagado se notaba un montón, pero ese parpadeo, pero en alto, pues la verdad que lo atenuaba bastante y yo creo que me ha gustado bastante. Eso sí, te va a añadir un poco de latencia. Si juegas competitivo, quieres máxima rapidez, esto pues te va a subir un poquito más. Pero bueno, como todo cuenta, cada milisegundo que añadas extra, pues supongo que es peor. Pero aún así, bueno, tampoco lo veo un problema. Pero creo que es una función muy interesante y te recomiendo siempre apagado, a no ser de que veas flicker o algo molesto y digas, oye, pues por ejemplo, cuando estés con FPS más inestables o fluctúan muchos o más bajos, pues le pones en alto o en medio y listo, ¿vale? Funciona bastante bien. Luego tienes el filtro de luz azul, que es un clásico, básicamente pues eso, ¿no? Reduce la cantidad de azul que emite la pantalla. Y bueno, está pensado para cuando estás mucho tiempo con la pantalla o de noche, por ejemplo. Te va a cambiar el tono de la imagen, de hecho se hace siempre muy cálido, como veis más amarillento. Y bueno, ni de coña lo usaría en juegos, ni en competitivo, ni nada de eso. Te diría de no usarlo nunca, a no ser de que digas, oye, voy a meterle chicha pues al monitor, voy a estar leyendo, voy a estar mirando cosas, papers y tal, pues le metes un poco y sobre todo, o por ejemplo de noche, ¿no? Aunque yo siempre suelo recomendar software externos como Flux y cosas así, que lo que hacen es reducir un poco, ¿no?, la luz azul que emite el panel.
Vale, luego tienes el Vivid Pixel. Esto es muy interesante porque al final lo que hace es un poco de forma artificial, bajar un poco los bordes y nitidez de los textos, de los contornos, de las texturas en general. Y bueno, muchas veces como crean esos halos, y en los OLED se ve sobre todo, yo a veces te diría de ponerlo incluso en 0. Y esto al final te va a quitar un poco el fringing del texto, que se va a notar. O sea, ya te digo que se va a notar. Porque va a haber menús y cosas para juegos que no lo vas a notar el fringing, pero de normal el fringing yo lo noto y es una cosa que, sinceramente, hablando mal, es una putada. Es una putada porque es un monitor espectacular. Y eso que con el subpixel blanco ayuda a mejorar la nitidez, reduce fringing, pero es igual. Al final el fringing, yo en editores blanco, sobre blanco, he notado fringing. Y se nota, por ejemplo, ese borde que es amarillo o medio violeta, medio púrpura. Y bueno, he intentado, te pongo si quieres, bueno, haré varios vídeos explicando un poco cómo reducir el fringing, pero básicamente creo el Clear Tie de Windows ya lo desactivo. Una opción que también tiene, a ver si la tengo aquí a mano, que es que la he estado usando, que se llama ajustar la apariencia de rendimiento. Mira, te la voy a poner aquí para que la veas. Y aquí, esto me lo comentó además un usuario y lo estuve probando, que es lo de suavizar bordes para las fuentes de pantalla. Yo lo tengo desactivado. Al desactivarlo, pues se nota un poco. Si esto lo desactivas el Clear Tie de Windows, que te lo voy a poner por aquí. ¿Ves? Esto lo desactivas también, pues que además se nota. Por ejemplo, yo me lo quito esto directamente, vale, y esto lo quito. Y pongo el Vivid Pixel, por ejemplo, a 0 a veces, pues se nota que el fringing se reduce, pero no se elimina. Eso es verdad, esa es la realidad, ¿vale? Y vamos con el apartado de color. Lo que hablábamos, sRGB de CIP3, gama amplia. De normal la gama amplia, y si quieres clampear, no quieres saturación, no te gustan los colores saturados, navegación, web, ofimática en general, edición básica, sRGB. Y si no, pues de CIP3. Luego, la temperatura de color está genial, que venga ya directamente con los Kelvin, que no te ponga que si cálido, frío y tal. A ver, son paneles, creo que es de tercera o cuarta generación, muy potentes. Y al final, pues esto es muy típico de Asus, ¿no? Y viene genial. Pero si quieres utilizar el perfil ICC que te dejo calibrado, pues puedes utilizar estos valores, que sería 100, 98 y 98. Prácticamente no he tocado mucho, y esto sería para tener un punto blanco más neutro, como lo he sacado, ¿no? Con el perfil ICC. Y luego instalas el perfil ICC. El perfil ICC, simplemente tienes que, creo que es este. Yo te lo he pasado directamente en el grupo de Telegram, y con esto pues lo instalas, le das aquí instalar perfil y directamente pues lo tendrás en configuración de color, pues aquí lo tendrás ya instalado. Este es el perfil que ICC, y bueno, y puedes utilizar esos valores de la temperatura de color. Vale, luego la saturación, la verdad que no toco nada, tampoco toco la saturación de 6 ejes, esto normalmente no lo toco, y la gama, lo bueno es que no te dice con unos valores abstractos, sino que te lo dice directamente, ¿no? Y es la 2.2, la que sigue la curva estándar, te diría de usarlo así y ya está. Vamos con una parte súper importante, que es el OLED Care, que es la protección del panel. Al final es un panel OLED, se degradan, tienen riesgos de quemados, el famoso burn-in, y tienen menos horas útiles que un LCD, un IPS o un VA o un TN. Entonces, bueno, viene bastante bien equipado. Te voy a decir un poco cómo lo utilizaría y explicarte un poco cada función. Este es el screensaver de toda vida, el protector de pantalla, y esto pues tiene como varias funciones. Tiene la atenuación de pantalla, que esto básicamente baja el brillo general, si por ejemplo ve imágenes estáticas y tal. Luego tienes el control de atenuación exterior. Esto solo oscurece más los bordes. A mí no me termina mucho de convencer. Me lo he quitado, la verdad. Y luego tienes el control de atenuación global, que es como un global dimming. Y esto sí que te va a reducir a nivel global todo el brillo, pero sobre todo cuando tienes superficies muy blancas o muy brillantes. Y esto al final lo que hace es protegerlo del sobrecalentamiento. Yo, sinceramente, haciendo testing, le he dejado activo. O sea, creo que por defecto viene así. Vale, seguimos. Luego tienes la limpieza de píxel, el pixel cleaning. Esto al final es como una especie de un ciclo de compensación, y ya te dice, ¿no? Si quieres utilizarlo, ahí voy a encajar, ahí. Pues eso, que se activa y no estará durante los 6 minutos. Yo lo he ejecutado varias veces y ni tan mal, la verdad. Y esto, la verdad que es muy bueno, pues sobre todo para el desgaste de los subpíxeles, ¿no? Y reducir pues esas retenciones. Lo puedes ejecutar, ya te digo. Vale, estamos por aquí. De hecho, el pixel, este sería como el recordatorio, ¿no? Y esto es pues como un aviso, que, por ejemplo, 4 horas o 8 horas. Yo lo he puesto 8, pero puedes dejar 4. Y esto
no te bloquea ni el monitor, ni te obliga a parar, ni nada, ¿eh? Lo vi en otro LED y no hay ningún problema. A veces es un aviso y tal. Y pues bueno, pues es importante. Esto es muy fundamental, la limpieza de píxeles. Si no has tenido nunca un LED, si es tu primero LED, que lo vayas haciendo o automáticamente o cada X tiempo que lo hagas, ¿vale? Es muy, muy importante. Y luego el movimiento de pantalla, que es como el Screen Move. Y esto al final lo que hace es mover un poquito como... Es como que desplaza la imagen como unos píxeles, no mucho, no se nota demasiado. Y al final hace que todos los mismos subpíxeles en esa zona, esas barras y tal, que no estén siempre los mismos. Y es un poco molesto si trabajas, por ejemplo, con texto y ventanas estáticas. No me termina de convencer mucho, pero evidentemente yo creo que es mejor utilizarlo. Yo lo he utilizado en intenso todo el rato y te recomiendo todo que sea protección, utilizarlo. Si ves que te molesta, por ejemplo, con texto o unas ventanas estáticas y tal, pues te lo apagas y listo. Luego tienes el del logotipo, también es un clásico, que esto pues detecta elementos más fijos o más brillantes, por ejemplo los logos y tal, en juegos y tal, y pues baja un poco la luminancia. Aquí tienes la detección de logotipo y de barra de tareas. Y sobre todo, pues eso, ese desgaste localizado, que en escritorio es un poco intrusivo, porque puede los menús un poco más oscuros, la barra de Windows, pero bueno, yo lo dejaría activado. Y si trabajas mucho pues con aplicaciones, escritorio y tal, pues te lo quitas y ya está. Aquí un poco continuando con el menú, tienes la detección automática de entrada, ahora tengo conexión con DisplayPort. Luego tienes el efecto iluminación, que esto sería pues todo lo que es lo de abajo, el Aura Sync, creo que esto es lo de atrás, la parte de atrás, el Aura RGB, que esto sería de aquí, no, la luz de movimiento creo que es lo de abajo. No he tocado mucho esto, la verdad, porque son ya como detalles, bueno, por ejemplo, como estás viendo aquí, esa proyección que tiene. Queda chulo, pero bueno, es un complemento más que tampoco le veo mayor historia y al final lo que gastas es más energía. Para tu seta pues queda guay. Luego tiene favoritos, que estos son como el quick menú de toda la vida, pues el joystick si lo giras aquí, pues que eliges, aquí yo por ejemplo aquí lo suelo poner para brillo, para el tema de testing y ajustes personalizados con diferentes configuraciones que puedes guardar. Y en sistema, aquí ya creo que no hay más, tienes el idioma, sonido para los cascos, la salida jack, el USB, luego tienes el indicador encendido, bloqueo de teclas, lo que hablábamos al principio, ajuste de potencia, esto siempre desempeño para poder desbloquear todo el panel, la configuración del OSD, de lo que es el menú, del DisplayPort, el 1.4, que es el más nuevo, y la compatibilidad con la DSC, que es la compresión, para sacar el máximo, la información, que aquí te explica, y resetear todo. Y esto sería para señal SDR. Y ahora vamos al HDR, con la señal HDR. Ahora mismo estoy jugando en PlayStation 5, aquí con el God of War Ragnarok, juegazo. Vamos a ver un poco cómo cambiaría o qué activaría de aquí. Bueno, te diría, esto del asistente con IA, lo he estado probando por ejemplo con el Call of Duty y tal, eso, pues puedes utilizar la mirilla, lo mismo, lo que hablamos, al final es una ventaja supuestamente competitiva, que además lo ves solo desde tu monitor. Luego tienes en juegos, aquí lo tengo con el VRR activo, ¿vale? Y luego tienes el Game Plus, que es lo mismo, el contador de FPS, punto de mira, tal, lo de siempre. Esto se desactiva y aquí en imagen todo está capado, excepto la configuración HDR, que aquí está el kit de la cuestión. Tienes diferentes modos HDR, tienes el gaming, cine, consola. Bueno, esto no lo activo ahora porque si no cambia otra vez el HDR, hay que configurarlo de nuevo, y el HDR ajustable. Básicamente, pues con gaming HDR puedes utilizar el brillo ajustable, que aquí te dice la curva PQ se va a cambiar, y de hecho cambia cuando le he estado analizando. Pero lo bueno pues que te da un poco más de brillo. Al final hablamos que son llegapicos, creo que son 1100 nits en ventanas pequeñas, y yo creo que es el modo más espectacular para jugar. De hecho, se nota todo, la curva PQ se distorsiona un poquito, no es lo mismo, pero yo creo que es cuando se ve todo perfectamente, todo el brillo. Además con estos juegos que son así tan inmersivos, que hay un montón de detalles, como el Horizon también, es una barbaridad. De hecho creo que es como más a los reflejos de todo, se le saca un rendimiento muy muy guay. Así que yo te diría de utilizar siempre ese modo. En principio, ¿dónde está? Aquí. El Gaming HDR, pero con ajustable.
es donde más vas a sacar el brillo en el monitor. De hecho, si te fijas aquí, puedes regular el brillo, porque se ha ajustado, y luego tienes la opción de brillo uniforme. Yo aquí no lo utilizo, el brillo uniforme, porque es lo mismo, te hace como la imagen un poquito más homogénea. Si te fijas, se ha apagado, se queda todo como más limitado, el brillo se limita bastante, fíjate, se pierde ese punch, ¿no? Ese impacto visual. Así que evidentemente yo te diría, lo que es jugar, no utilizarlo y dejarlo así. Así es como vas a sacar todo el brillo. Bueno, básicamente por decirte un poco más, vale, luego tienes el de cine y el de consola, que básicamente pues se comportan muy parecidos. De serie se queda a unos 760, el consola, aquí ves un poco la relación de brillo, son muy parecidos. Pero el que más me ha gustado, por ejemplo, es el gaming. Debería de usar este o el Display HDR 400 True Black. Este es el modo más fiel, como suele pasar. Sigue la curva PQ como debería ser, pero se te va a quedar corto. Al final hablamos de 450 nits. A mí es el que más me gusta, sinceramente. Yo creo que es el que se ha creado como... Ves el contenido realmente como debería ser, tal cual se ha masterizado, básicamente. Si buscas la precisión, me refiero. Fíjate los detalles del brillo, es que me parece espectacular cómo se ven las texturas. Es increíble. A mí me gusta el que más, Pero bueno, ¿qué quieres más punch visual? ¿Estás jugando un juego que hay destellos, brillante y tal? Le metes este. ¿Vale? Sería un poco jugar. Y el brillo ajustable, pues como quieras. Yo ya te digo, se distorsiona un poco la curva, pero utilizaría estos dos. Aún así, oye, es un poquito más de brillo. Estamos hablando que este modo llega a picos de 1000 y pico nits. Lo que más se va a notar en lo que hablábamos en el Gaming HDR, con el HDR ajustable y sacando brillo picos de 1000 nits, se va a notar sobre todo en esos elementos brillantes, como puedes ver aquí, y cómo se ve perfectamente, o sea, ese destello luminoso. Aquí es donde saca todo el punch, todos los 1000 y pico nits, y es espectacular. O sea, se ve con una nitidez extraordinaria. Yo la verdad que los Wide OLED alucino cuando llegan a este punto, y esto por ejemplo un IPS, un LCD serían, aparte de los negros que son muy lavados, no sería HDR real en la mayoría de casos, a no ser que sea mini LED. Fíjate cómo se ve, o sea, se ve el gradiente de negros con una profundidad espectacular, las sombras, todo. De verdad, cuando se pasa de un OLED a un mini LED, o sea, de un OLED a un IPS, se cambia mucho. Pero bueno, para que lo sepas, puedes utilizar esto. Y aquí tienes también el Vivid Pixel, que esto tampoco lo tocaría aquí para jugar. Y en color, también te deja tocar la temperatura de color, que es muy curioso. Yo la tengo ya, pues si estás utilizando en SDR esto, pues utilizas eso. Aquí está muy bien, porque es que... O sea, es genial porque tienes tantas opciones que, oye, que quieres más saturación, fíjate cómo se ve así. 4000K. Hiper cálido a, por ejemplo, súper frío. Y así quieres más lo neutro, así sería. Yo te diría siempre utilizar, aunque te guste una configuración u otra, porque quieres algo más saturación, más calidez en la pantalla, yo te diría siempre de utilizar tal y como se creó ese contenido en HDR. Es decir, pues por ejemplo en usuario, o por ejemplo con un punto blanco común, que suele ser de 6500, que es el normal. Si te fijas es muy similar. Vale, en saturación no he tocado nada tampoco, y aquí tampoco saturación de ejes gamma, no, porque es de la propia señal HDR. En OLED Care también tiene las mismas funciones, y esto creo que no cambia nada. Así que básicamente te diría de utilizar esas opciones. Casi siempre, o todo lo que pueda, sería, para resumir, el Gaming HDR, si quieres con brillo ajustable. Si no usas el brillo ajustable, vas a fijarte que se queda en 90 clavado. Así que pierde unos nits, unos cuantos nits, creo que es de 800 a 1000, o sea, 200 y pico nits. Pero si quieres darle caña, pues sacar todo el punch visual, ¿no? Que se llama, todo el impacto visual que tiene el juego, pues dale caña y sube todo el brillo que puedas ajustable.